Pasaron 5 meses entre una visita y otra. Acudí, pero solo porque mi hermano necesitaba con urgencia que le ayudara con unos documentos, porque si no mal recuerdo, en esa temporada tenía unos asuntos con la familia que no podía descuidar, y por el momento no tenía planes de ir a visitarlo al reclusorio. Además de que por esas fechas la empresa me estaba mandando muy seguido a San Luis. Debes saber que entrar al reclusorio es un dolor de cabeza. Te hacen perder mucho tiempo, te piden dinero por todo, te tratan mal. Como ese día no estaba de buen humor, pensaba quedarme lo menos posible, pero mis planes se fueron abajo en cuanto él me soltó la noticia. Ya liberaron al güero. Antes de que me empezara a contar, nos pusimos a revisar sus documentos, hablamos de lo que dijo el abogado, etc. Al terminar, me preguntó si sabía qué fue lo que le pidió al diablo la esposa del güero. Precisamente la vez anterior me había quedado con esa duda. Mi hermano dice que la mayoría de las cosas que pasaron afuera llegaron a saberse por medio de Sonia, la hermana de Felipe y la mejor amiga de Leslie. Acuérdate de que la esposa del güero se fue a vivir con su mejor amiga porque había alguien molestándola y no quería estar sola con la niña allá en Nesa. En la casa también vivía Felipe, con quien Leslie empezó a tener una relación. Fue entonces cuando dejó de venir a visitar al güero al reclusorio. Pero sus visitas a la cárcel no se acabaron porque al poco tiempo encerraron a Felipe. ¿No te parece mucha coincidencia? Se lo sirvieron al güero en bandeja de plata. Poco después pasó lo de la niña, ¿te acuerdas? Eso afectó a todos. A raíz de eso surgieron muchas preguntas. Para empezar, ¿quién y por qué había estado molestando a Leslie? Sonia la encaró y le exigió una explicación porque ya habían ocurrido 2 tragedias dentro de su casa, lo de la niña y la encarcelación de Felipe. ¿Con quién te metiste? ¿A quién le debes? Lo que pasó fue lo siguiente. Cuando metieron al güero a la cárcel, Leslie estaba tan desesperada que una noche salió a la calle con su hija, sin rumbo aparentemente. Anduvieron caminando por horas a un lado de Avenida Zaragoza, recorrieron varias estaciones hasta que llegaron a un puente peatonal. Precisamente para que la gente no salte al vacío, las barandas de esos puentes se unen con rejas metálicas que hacen un túnel en toda la plataforma. Siempre que Leslie pasaba por ahí en la combi miraba hacia arriba. Tenía bien ubicado cuál, en qué tramo y en qué punto de la avenida se localizaba un puente que tenía un agujero encima de la baranda. Subió las escaleras, caminó buscando el hueco en la reja. Cuando lo encontró, lo primero que hizo fue sentar a la niña en el borde. Le dio un beso en la frente y la soltó. La niña se quedó firme sobre la baranda, pero como pasaba mucho aire por la vía, de pronto se tambaleó un poco. La esposa del güero no sabe de dónde salió, pero inesperadamente apareció un hombre que tomó de la mano a la niña, la abrazó y la bajó a la plataforma. Era un hombre de unos 50 y tantos años, portaba un sombrero tejano y un zarape. El sujeto tomó a Leslie del brazo y le dijo que estaba de suerte. ¿Qué te falta? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Puedes pedirme lo que sea. Lo que él decía parecía venir de otras direcciones, además de que no abría la boca ni movía los labios. Sacó una hoja de papel de la bolsa de su pantalón. Venía doblada y vacía de ambas caras. Convenientemente, en el barandal apareció un bolígrafo, precisamente en la parte donde estaba el agujero en la reja. El sujeto la llevó, todavía sujetándola del brazo, para que ahí se recargara y escribiera sus peticiones. Lo que sea. Lo que sea.
La muchacha pidió dinero, ropa, una moto, básicamente puras estupideces, y no lo digo por otra cosa, sino porque si te atreves o se te presenta la oportunidad de hacer un pacto, pide salud, pide algo muy difícil o imposible de conseguir, sabiduría, experiencia, ser el mejor de tu oficio. En el último punto al final de la lista, ella escribió que pedía que su esposo saliera de la cárcel. El hombre del zarape leyó las peticiones y le dijo que la última iba a estar un poco difícil, pero no para él, sino para ella. Le pidió que firmara adelante y atrás. Esto es importante porque ella no entendió que le estaban dando a firmar una hoja en blanco. Como si estuviera calculando el precio, el sujeto se perdió unos segundos en la nada. Después volteó la hoja y comenzó a escribir: empujar a 2 personas a la avenida, a 2 niños. El pacto estaba sellado y ya no había marcha atrás. Cuando el sujeto le explicó lo que debía hacer, le dijo que a quienes aventara a los carros no podían ser ni ella ni su hija, evidentemente. Leslie caminó hasta el final de la plataforma, volteó una vez y vio que el hombre del zarape se había sentado en el borde de la baranda. Cuando llegaron a las escaleras, ella echó un último vistazo, pero ya no lo vio en ninguna parte del puente. En ese momento emprendieron el camino de vuelta a casa. Cuando mero iban llegando, el cielo empezó a clarear. Leslie, desde la esquina, vio que había una moto estacionada afuera. Parecía nueva, pero estaba raspada de un costado, además de que tenía sangre en el manubrio. A la esposa del güero se le dibujó una sonrisa en el momento en que vio que las llaves de la moto estaban metidas en la ranura de arranque. Metió a la niña a la casa y salió con un trapo para limpiar la sangre en el volante. Pasaron los días y a Leslie no se le olvidó que debía pagar. Pensaba que debía buscar el momento adecuado, pero lo fue dejando pendiente. Se le hizo fácil pensar que si al momento no le había pasado nada malo, tal vez las cosas estaban bien así. De todos modos, no se cumplió lo de sacar al güero de la cárcel. La moto la terminó vendiendo porque nunca aprendió a manejarla. El dinero de esa venta y el demás que recibió se lo acabó en un 2x3. A su defensa te puedo decir que no se lo gastó sola, pues le depositaba muy seguido y bastante al güero. Como no se le veían intenciones de pagar su parte del trato, una noche se le empezó a aparecer el hombre del zarape. No sé si recuerdas que te conté que alguien la seguía desde la parada del camión. Después de eso, ella se fue a casa de su hermana en Chalco, donde la recibió ese mismo sujeto montado a caballo. Solo entonces Leslie empezó a considerar seriamente que iba a tener que pagar. Unos días antes del incendio en la fábrica, se salió de su casa a caminar las calles de la ciudad. Ella estaba nerviosa, exaltada, le temblaban las manos, sudaba, se le iba el aliento de solo pensar que en cualquier momento empujaría al flujo vehicular a a 2 personas. Como era de noche, no encontró niños en la calle. Muy poca gente sale con ellos tan tarde. A la esposa del güero le provocaba náuseas pensar en que si no lo hacía en ese momento, su mente iba a estar obsesionada con el asunto hasta la siguiente oportunidad. Viajó lejos de casa porque pensó que sería mejor hacerlo en un lugar donde no conociera a nadie. En un cruce cerca de Avenida Revolución, Leslie tomó vuelo cuando vio a un par de personas acercarse al borde de la acera. Cerró los ojos y empujó a una señora y a un adolescente al paso de los carros. No podía creer que me hubiera sentido mal por ella cuando le rompieron la mano en el metro o cuando le aventaron agua para quitarla de la calle.
De hecho, el día en que todo eso le pasó, desde el incendio en la fábrica, lo del basurero y el golpe final cuando tropezó con la cadena, pensó que ese había sido el castigo, pero la mañana siguiente ocurrió lo de la niña. Después de eso, esa mujer ya no tenía nada que perder. Todo el tiempo estaba sumergida en sus pensamientos. Las cosas malas no dejaron de pasar y poco a poco se las estaba contagiando a Sonia. Fue entonces que una obligó a la otra a ir a buscar ayuda. Leslie fue a visitar el puente de donde iba a saltar muchas otras veces, pero nunca se volvió a encontrar con el hombre del zarape. Cuando ella lo veía de lejos e intentaba ir tras de él, este siempre desaparecía. Los conocidos de la muchacha no pudieron darle suficientes recomendaciones para que alguien la auxiliara. La mamá de una vecina le recomendó a una persona que trabajaba en una vecindad de Santo Domingo. Era sábado, salieron temprano, llegaron a Pino Suárez porque primero pasaron al centro a comprar unas cosas. Caminaron entre calles, pasaron a desayunar. Poco antes de llegar al lugar, alguien pasó corriendo por detrás de ellas y empujó a Leslie bajo las ruedas de un camión. ¿Tienes tiempo para que te cuente el final? A Felipe lo encontraron colgando de una viga afuera de los dormitorios. Todo apuntaba a que había sido el güero. No es cierto. Eso se hubiera pensado de no ser porque a él lo tenían encadenado porque era difícil controlarlo. El Felipe no se pudo haber quitado la vida. Claro que estaba destrozado por la muerte de Leslie, pero había un detalle importante en la escena. Te creo que hubiera podido morir en silencio. Lo que no se explica es quién y cómo lograron cortarle ambos pies sin hacer ruido, sin despertar al montón de reos. Por supuesto que no se encontraba solo en los dormitorios, ocurrió mientras todos los reclusos estaban dormidos. Cómo callaron los gritos, los ruidos de la sierra. La autopsia dijo que todavía estaba vivo cuando lo subieron. Por cierto, nunca encontraron los pies. Si a mí me lo preguntas, yo diría que ya era más que suficiente pago por lo que Leslie quedó a deber. Ah, y a Sonia, a ella la encontraron en el drenaje. Demasiado extraño porque ni había llovido ni nada. No tenía marcas de resistencia ni de ataque. Fue como si voluntariamente hubiera saltado a las aguas negras. Podría pensarse que el siguiente y el último sería el güero. Por un lado tal vez y por el otro definitivamente no. Él estaba en la hoja de adelante hasta el fondo de la lista de favores. Yo apuesto a que después de lo de Felipe la deuda había quedado saldada. Unas semanas adelante la justicia liberó al güero y por ende todo se cumplió. Me fui a casa con un extraño sabor en la boca. Me daba escalofríos pensar en que alguien puede caer en una trampa como esa, en que un día podría ser yo o podría ser tú. En la siguiente visita le pregunté a mi hermano si ya no se sabía nada más al respecto. Pues si ya no queda nadie, ya todos se murieron, ¿qué más puede pasar? Terminó, pero se quedó pensando un rato. Ya me acordé, los pies cercenados los encontraron mucho después. Estaban envueltos en un zarape y atorados en el alambre de púas en lo alto de uno de los muros del penal. Agradecemos a Sea Alain por la historia y el apoyo para terminar de construir lo que escuchaste esta noche. Si no te quieres perder los próximos estrenos, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.